Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. ¿Cómo otorgar mayor calidad a los proyectos de arquitectura, de ingeniería, de construcción en general? Y cómo trabajar de forma correcta con BIM nos garantiza mayor calidad en nuestros proyectos. Pero repito, trabajar de forma correcta con BIM nos va a garantizar mayor calidad, otorgar mayor calidad a nuestros proyectos, y vamos a ver a lo largo del episodio por qué. Las principales empresas constructoras, los promotores, en definitiva también los estudios de arquitectura, son los principales interesados en exigir un buen control de calidad en los proyectos, en los edificios, y así evitar después sorpresas desagradables, desvíos que se van a convertir siempre en mayores costos y en mayores plazos de los proyectos. Podríamos definir el control de calidad en las obras asociado a lo que es la verificación técnica, ¿no? Tanto de los materiales como de la construcción, y evitar entonces futuras fallas, malos métodos, ¿no? Y deficientes prácticas constructivas, asegurando así que el usuario final va a recibir un producto de calidad. Es decir, que cuando hablamos de calidad estamos hablando de controles, de auditorías, y por ejemplo, en el estudio tenemos un cliente que nos pide auditar las obras en determinados periodos antes de la entrega para cumplir con la satisfacción del cliente. El cliente final es el usuario que va a recibir estos apartamentos. Y la realidad es que cuando comenzamos con estas auditorías, las observaciones postventa eran grandes, eran muchas. La cantidad de observaciones eran significativas. Sin embargo, después del cuarto proyecto que estamos auditando ya, estas observaciones finales realmente disminuyeron a menos de la mitad, o sea, prácticamente muy pocas, ¿no? Y eso sin duda habla de la calidad de nuestros proyectos y cómo con los procesos nosotros podemos mejorar y llegar a un resultado mejor, logrando esta calidad que esperamos. Pero en realidad, si vamos al concepto de calidad, ¿no? Encontré una definición de Phil Crosby de calidad que me parece que es súper acertada, que comparto, que calidad es cumplir con los requerimientos o grado de satisfacción que ofrecen las características de un producto o servicio en relación con las características del consumidor, ¿no? De eso que el consumidor está pidiendo, que nuestro cliente está pidiendo. Y si pensamos en cuáles son esas características en general que nuestros clientes piden, podemos pensar en plazos y fechas establecidas de los proyectos y cumplir con eso, rentabilidad en el proyecto o de su inversión, evitando también, logrando no solo que los beneficios sean los que se estipularon, sino evitando los desvíos que generan mayores costos y pérdidas en las obras. Y por supuesto la conformidad o disminución de las observaciones durante el proceso de ejecución, y al finalizarlo, como veíamos con el tema de los controles y las auditorías en obra. Y si hablamos de calidad, yo pienso, por ejemplo, en información más confiable, en reducir los riesgos de los proyectos y en mejorar los procesos, como decíamos, con, por ejemplo, lecciones aprendidas, ¿no? Hacer como un informe al final de los procesos y ver cómo se pueden mejorar para los proyectos siguientes. Y la realidad es que trabajar con BIM nos ofrece estas posibilidades, nos ofrece información más confiable para nuestros proyectos, pudiendo anticiparnos a los inconvenientes que van a surgir en obra, pudiendo simular la construcción antes de que se construya y pudiendo prever no solo colisiones, eh, sino costos reales, poder planificar y poder ver de antemano qué problemas podríamos llegar a tener durante el proceso de obra para poder anticiparnos a eso. Y eso también habla de disminuir los riesgos
Y también si pensamos en BIM, podemos pensar eh, en procesos, ¿sí? Que hablábamos que BIM es una metodología de trabajo, hablábamos en episodios anteriores, pensar en cómo estos procesos se pueden optimizar, se pueden volver a utilizar para próximos proyectos, pero mejorándolos, ¿no? Es sumamente importante, por ejemplo, trabajar con documentación ya prehecha, con plantillas de trabajo que podamos ir mejorando proyecto a proyecto para hacer nuestros procesos más ágiles y más eficientes. La realidad es que la calidad, o por lo menos en mi experiencia, no sucede por accidente, ¿no? Debe ser planificada, gestionada y, como veíamos entonces, mejorada, ¿no? Definir una gestión de la calidad, cómo hacer en nuestros proyectos, gestionarla, planificar cómo nosotros vamos a medir y a evaluar esta calidad de nuestros proyectos y también planificar cómo la vamos a mejorar y, de hecho, aplicar estos procesos de mejora. Definir un plan de acción y traducirlo también al lenguaje del cliente para que pueda entender cómo nosotros estamos brindándole esos resultados, esa calidad que el cliente espera. Desarrollar un plan de acción que cumpla con los requerimientos, entonces, y optimizar el producto. Como veíamos entonces, mejorar esos procesos y optimizarlos, no solo para nuestro propio bien de nuestra empresa, sino del cliente también. Y un punto importante es cuál es el costo de la no calidad, ¿no? No cumplir con esos requerimientos y con esas consecuencias que puede tener no cumplir con estos requerimientos del cliente, pensando, por ejemplo, en pliegos, ¿no? En llamados, en licitaciones, cómo esto puede traer hasta incluso aspectos legales y contractuales, ¿no? Se realizó un estudio en los principales países de Europa y de América Latina que arroja que los principales orígenes en las patologías de los proyectos se dan en los siguientes puntos, ¿no? El 40 o 45% de los problemas de las patologías de los proyectos se dan justamente en la etapa de ejecución de los proyectos, ¿sí? En la etapa de planificación de anteproyecto y proyecto ejecutivo. Un 25 o 30% de estas patologías se da durante la ejecución de las obras. Un 15 o 20% se da en los materiales de construcción y un 10% se da durante el uso de los edificios. Es decir, que estamos hablando que los mayores problemas que originan patologías en los proyectos, que son en definitiva lo que no nos permite cumplir con los requerimientos del cliente, o que dificultan que lleguemos a lograr esta calidad, se da en los proyectos y en la ejecución. Y justamente BIM lo que nos permite es mejorar sustancialmente estos puntos. BIM nos permite trabajar sobre la ejecución de nuestros proyectos, concentrar los esfuerzos en estas etapas para justamente después evitar los problemas durante la ejecución o posteriores, ¿no? Y cuántas herramientas que existen también en el mercado para trabajar con BIM en la etapa de ejecución y construcción de nuestras obras. Sin duda, entonces, que BIM nos está permitiendo, nos está ofreciendo una forma sustancial de mejorar la calidad de nuestros proyectos. Te quiero invitar a que desarrolles una encuesta de satisfacción para tus clientes. Nosotros lo probamos y realmente nos ha dado muy buenos resultados. Y estos clientes que no conocen los beneficios de BIM, pero que pueden percibir cómo trabajar con esta metodología realmente trae mejores productos y cumple muchísimo mejor con sus requerimientos. Te recomiendo entonces que realices una encuesta al finalizar tu proyecto y le preguntes al cliente cómo se sintió y cuáles fueron los beneficios, sobre todo si recién estás comenzando con BIM y puedas comparar entonces cuál era la satisfacción del cliente antes de comenzar con BIM y después, y te puedo asegurar que vas a encontrar gratas sorpresas.
Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.